Hola maestra Carolina, nosotros somos el equipo número 2 y Estamos conformados por Carlos Valencia, Margarita, Nayeli Herrera y yo, Alberto González. Y vamos a hablar acerca de varios temas como son la guerra de Corea, la crisis del canal de Suez, el conflicto de Medio Oriente, el conflicto árabe-israelí, la política de ciencia y tecnología en China y el movimiento de migración en África. bueno, les voy a explicar un poco cómo va a ser la dinámica del video. Nosotros vamos a grabar cada quien un tema y posteriormente vamos a decir nuestras opiniones acerca de los temas y los beneficios y los conflictos que trajeron estas. Sí, o sea, queríamos hacer como algo mientras qué pasaba en Israel al momento de lo que pasaba en China, pero hay cosas que no se relacionan mucho, pero tienen que ver hasta después, o sea, como que son como los antecedentes y después dan las consecuencias, pero por eso lo quisimos hacer de esta manera. Y pues también vamos a hablar un poquito sobre el panorama de, bueno, qué lugar fue aquí en México en todo lo que pasó. Y vamos a empezar con el conflicto árabe. Bueno, yo les voy a hablar acerca del conflicto que tuvo Arabia y Israel. Bueno, este se originó a lo largo de la historia de la Franja de Gaza. Se generó principalmente por creencias culturales, políticas y entre otras. Esto fue los principales conflictos que llegaron a detonar. Los judíos fueron radicados del lugar donde vivían y por lo tanto tuvieron que dispersarse por todo el mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, que esa fue en el año de 1914 a 1918, el Imperio Turco fue derrotado por Inglaterra y Francia. Bueno, estos dos fueron muy importantes ya que fijaron un acuerdo llamado Sykes-Picot, eh, el cual era donde se dividían este territorio, una parte para los franceses y otro para los ingleses. En el año de 1917, Gran Bretaña lleva a cabo la declaración de Bedford, donde los ingleses prometían a los judíos crear un lugar especialmente para ellos. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler decía que los judíos eran una raza inferior y debían ser eliminados. En 1947 se crean dos estados, uno judío y un estado árabe. Esto provocó que los judíos comenzaran a sacar o a exiliar a los árabes de sus tierras. Posteriormente, en el año de 1948, se proclama la creación de un nuevo estado israelí, pero los países vecinos no estuvieron muy de acuerdo con esta decisión y es ahí cuando declaran la guerra. Esta guerra fue muy importante ya que los que salieron victoriosos... A ver, déjame ver si no... Bueno, en el año de 1948 se proclama la creación de un nuevo estado israelí, pero los países vecinos no estuvieron muy de acuerdo con esa decisión que se tomaron y es ahí cuando declaran la guerra. En esta guerra el que salió victorioso fue Israel, ya que se quedó con algunos territorios, pero en el año de 1967 se crea la Organización para la Liberación de Palestina. Así es como da inicio la Guerra de 6 días, donde el Estado israelí nuevamente queda victorioso, ganando así varios territorios como la península de Sinaí, los altos de Golán y Jerusalén. Bueno, en la actualidad Israel tiene una postura en la cual solo dejarán de atacar cuando se recuperen todos los territorios que fueron perdidos y que pertenecen
por derechos ancestrales, según ellos lo manejan así. Bueno, en mi opinión, realmente si esa es su ideología de que solamente quieren recuperar o la sed de venganza por tener su territorio, la guerra en sí nunca va a acabar porque de una cierta manera ya los territorios han sido de las dos partes y cuando uno recupere el territorio, em, lo, el otro va a decir, pero ese territorio ya era mío o ya fue mío y lo van a querer recuperar y pues realmente nunca va a llegar a una buena solución. Es como nosotros, como mexicanos, quisiéramos recuperar nuestros territorios y entráramos en una guerra con Estados Unidos por el territorio. A lo mejor sí fue una parte que nos perteneció, pero el recuperarnos realmente no va a hacer crecer el país. O sea, nosotros nos podemos enfocar como país en otros aspectos para hacer crecer el país. Si ya realmente perdiste esa parte de tu territorio, pues enfocarte en otras áreas donde puedas explotar a tu país. Quizás perdieron una parte muy importante por los recursos que se tenían, pero pueden llegar a ser, pueden llegar a explotar de otra manera a su país, no simplemente queriendo recuperar, o sea, nunca se va a llegar a nada de eso. Respecto a la lectura que hice del canal Suez, también llamada Guerra de Sinaí a finales de octubre de 1956, fue un conflicto militar en el que Egipto estaba en contra de Inglaterra, Israel y Francia. En esta el presidente Gamal Abdel Nasser buscaba nacionalizar el canal de Suez con el objetivo de financiar la construcción de la presa de Ajuan. Esta siendo financiada también por estadounidenses e ingleses. El canal de Suez es la principal ruta de transporte de petróleo hacia Europa, ya que va del Golfo Pérsico a Europa. Así como estos países, Inglaterra y Francia son los principales accionistas. En cuanto a Israel, el presidente Nasser se sintió muy humillado después de la guerra árabe-israelí y él, siendo árabe y nacionalista, decidió bloquear los estrechos de Tirán e impedirles el acceso a su puerto mercantil más importante, Eliá, y que estos perdieran comunicación. Dada esta decisión del presidente egipcio, Israel decidió aliarse junto con Francia e Inglaterra para invadir Sinaí. Esto ocasionó que el presidente Nasser decidiera nacionalizar con más rapidez el canal de Suez. La ONU estuvo involucrada y fue la que dio por terminada esa guerrilla, ya que terminaron hundidos varios barcos enviados de Francia y Alemania en el canal de Suez y estuvo inhabilitado por lo mismo varios años. Como consecuencia, hacia Francia, bueno, los países europeos, pues fue el racionamiento de combustible que afectó en general la vida, tanto industrial como comercial, así como las ventas de automóviles que disminuyeron. Con respecto a México, Egipto es el tercer país con más influencia, el tercer país del continente de África que tiene influencia, que tenemos mayor consumo. Ambos transportamos tubos de gas, petróleo, algodón y textiles. Y bueno, eso sería todo de esta lectura.